Aleluya. Bienvenida a Voces Internas, una morada para mujeres conscientes, sensibles y valientes. Aquí damos voz a nuestras partes más íntimas, especialmente aquellas que han sido heridas o silenciadas, para que puedas reconocerte y habitarte por dentro. Este es un viaje interior de interconexión, sanación y transformación, porque sanando tú, sanamos todas, y sanando nosotras, sanamos la tierra. Por y para nuestro mayor bien y el de todos los seres sintientes. Que comience esta aventura hacia lo más profundo de tu ser. Open up and fly. ¿Cuánto caso le haces a esa voz crítica que tienes en tu cabeza? Porque tenerla la tienes. ¿Te has detenido alguna vez a pensar si le darías esa misma crítica a tu peor enemigo? Y es que aunque parezca mentira, muchas veces somos mucho más duras con nosotras mismas que con los demás. Y según qué diálogo interno que nos decimos a nosotras mismas, no lo diríamos en voz alta ni a una amiga ni casi a una enemiga. ¿Qué pasa cuando esa voz empieza a tomar el control de tu vida, limitándote, frenándote, haciéndote dudar de tu valor y de tus decisiones? Hola, soy Eva Llera, psicóloga y creadora de Mujer Gayática, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Voces Internas. La voz de la crítica interna es esa voz que te dice: no eres suficiente, seguro que no lo lograrás, ¿quién te crees que eres para hacer esto? Pero, ¿y si te dijera que esa misma voz puede transformarse en una herramienta de autoconocimiento? ¿Y si pudieras reentrenar esa crítica para que en lugar de tener solo limitaciones, te brinde posibilidades? En este episodio vamos a explorar cómo dejar de ser nuestra peor enemiga y empezar a transformar la crítica interna en una oportunidad de crecimiento. Y cómo no dejar que defina quién eres y qué puedes o no hacer. La crítica interna no es un fenómeno así aislado que proviene de la nada, tiene unas raíces profundas, tiene una función muy antigua evolutiva de seguridad, de asegurarnos la inclusión en la manada, en la comunidad. Así que a menudo proviene de procesos de socialización, de las expectativas impuestas en nuestra infancia. Es una voz que de alguna manera ha crecido contigo, se ha nutrido de las normas sociales, de las expectativas familiares y de tus heridas que has ido teniendo a lo largo de tu vida. En esos inicios, sobre todo pues en la infancia, tiene una función, como decía, protectora, de evitar que nos expongamos a situaciones que pueden ser críticas, amenazantes para nosotros, que puede significar el abandono o la expulsión de la comunidad, de la familia. Así que lo que intenta esta voz es evitar que estemos sujetos pues, a críticas, a fracasos, a peligros emocionales, pero con el tiempo todo eso, ese discurso, queda obsoleto. Es una especie como de vieja guardiana que sigue usando las mismas frases de siempre. ¿Y si fallas? No eres lo bastante buena. Ya lo intentaste y no funcionó. Por ejemplo, esas son algunas de las cosas que puede que tu voz crítica te esté diciendo. Muchas veces esta voz crítica, lo que hace es alimentar patrones de perfección que vamos internalizando. Vuelvo a decir, la sociedad, la familia, la escuela, y que como los tenemos interiorizados nos parecen normales. Crece en nosotras bajo la idea de que necesitamos eso, pues ser perfectas, ser aceptadas, ser valoradas. Pero lo que no tenemos en cuenta o lo que no sabemos ver es que aunque a veces esa voz nos está protegiendo del rechazo, del dolor, termina siendo una gran limitación, una gran tensión en nuestra cabeza, que nos provoca mucho malestar, sobre todo en esas partes, cuando escuchamos o atendemos esas partes que son criticadas dentro nuestro. Imagina por un momento qué te dice tu crítica interna en tus momentos de mayor vulnerabilidad, que es cuando a lo mejor suele aparecer, o cuando decides hacer algo nuevo, o cuando te enfrentas a una situación incierta. ¿Qué te dice? ¿Que no lo conseguirás? ¿Que no eres capaz?
que mejor no hagas nada, que te acuerdes de todos los errores del pasado, que mires a tu alrededor, te compares con los demás y veas como tú no estás a la altura o las demás son mejores que tú. Te invito a reflexionar sobre cuándo aparece esa crítica interna en tu vida. Y si te tomas un momento para observarla, quizás podemos empezar a descubrir que la crítica interna tiene mucho que ver, pues eso, con los miedos, con las inseguridades, con creencias antiguas, rígidas, que no pertenecen al presente. Así que en lugar de tomar la voz de la crítica interna como una verdad absoluta, es como una especie de eco del pasado que sigue repitiéndose. Y la cuestión está en que podemos empezar a cuestionar eso que dice. El primer paso para transformar esa relación es reconocer y observar a tu crítica interior. Hay que prestar atención a ese diálogo interno porque lo tenemos muy interiorizado y muchas veces no nos damos cuenta. Hay veces que hay expresiones que son más explícitas de que ese crítico aparece, pero hay otras que son como más sutiles. Así que te invito a observar cuándo aparece la crítica. ¿Qué te dice? Muchas veces su voz, por esto que decíamos de que proviene de las expectativas de la familia, la sociedad, puede sonar sospechosamente similar a la de alguien que te juzgó en el pasado. Un padre severo, una madre dura, un profesor autoritario, una relación, una pareja dañina. Fíjate, esa voz no siempre es tuya. Y sobre todo, la mayoría de las veces no es verdad lo que dice. A veces también nos ayuda, aparte de observarla, darle una imagen o un nombre a esa voz. ¿Cómo te la imaginas? ¿Es una figura rígida, severa? Las de mi generación teníamos como la señorita Rottenmeier. ¿O quizás es una versión como joven y asustada de ti? Al darle forma, puedes empezar a crear un espacio entre tú y esa voz, con lo cual puedes empezar a crear una relación diferente con ella, sin identificarte con ella. El siguiente paso es transformarla. Así que lo que hacemos es, en lugar de simplemente aceptar lo que dice y permitir que bla 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 y que te limite, pregúntate, ¿qué parte de mí necesita ser escuchada aquí, en este momento en que la crítica aparece? ¿Qué podría aprender de esta voz en lugar de dejarme destruir por ella? Porque la crítica interna, bien dirigida, puede ser un recurso valioso para examinar nuestras creencias y cuestionarlas. Pero nunca debe definirnos ni hacer sentir que no somos suficientes. Y es que hay algo aquí muy importante. Aunque muchas veces nos aplasta esta voz con sus juicios, tiene una función importante y adaptativa, y es la de analizar, la de cuestionar y la de advertir. El problema surge cuando esa voz, en lugar de estar a nuestro servicio, se convierte en una especie de tirano que nos está saboteando cada vez que intentamos avanzar. Pero, ¿y si le damos un nuevo rol a esta voz? ¿Y si en lugar de dejar que nos destruya, le enseñamos a trabajar para nosotras? Imagina tu crítica interna como un cachorro sin entrenar. Si no le das una tarea clara, morderá las patas de tu silla, de tu sustento, destrozará las paredes de tu confianza y roerá tus sueños. Pero cuando le asignas un propósito, cuando la conviertes en una asesora, por ejemplo, una asesora senior, como si la jubilaras, la ascendieras, le das su lugar honorífico y de consejera, entonces puede convertirse en una aliada. Ahí toca entrenarla, ahí toca orientarla hacia las ideas. Haz que cuestione proyectos, planes o pensamientos, pero no tu valor como persona. Tu crítica interna no está para criticar quién eres, sino para ayudarte a evaluar qué ideas o qué cuestiones funcionan y cuáles necesitan ajustes. Aquí está el giro, aquí está la cuestión. Dale ese papel de asesora. Pídele que trabaje para ti como una estratega aguda, que te ayude a pulir tus metas, a detectar riesgos y a refinar tu camino. Cuando tu
crítica interna tiene un propósito constructivo, deja de ser un verdugo y se convierte en esa consejera astuta. En lugar de permitir que te diga que no eres suficiente, pídele que se enfoque en aspectos constructivos, que te ayude a evaluar ideas, proyectos, detalles, a detectar posibles riesgos. Y por cierto, esto nos invita a hacer algo que no nos enseñan a hacer y que es utilizar nuestro pensamiento crítico de forma adecuada. El pensamiento crítico puede y debe ser utilizado para cuestionar las creencias limitantes que nos han sido impuestas, para desafiar los que nos dicen la sociedad, las normas establecidas, el status quo, el sistema, incluso nuestras propias creencias restrictivas. De hecho, utilizar este recurso de manera efectiva, ese pensamiento crítico, nos permite desarrollar aún más nuestro potencial, ya que cuestionamos lo que está impidiendo nuestro crecimiento. Podemos hacerlo así y nos permite entonces liberarnos de paradigmas antiguos que ya no nos sirven. Así que ese pensamiento crítico, utilízalo a tu favor. Finalmente, otra clave para la relación con la crítica interna es la autocompasión. Si en lugar de caer en el juicio y en la condena, tratamos de hablarnos a nosotras mismas con amabilidad, todo cambia. Todo cambia. En lugar de escucharnos, no eres capaz, podemos responder a esa voz de alguna manera, estoy aprendiendo, estoy haciendo lo mejor que puedo. Ese simple cambio de enfoque hace una gran diferencia. La crítica interna va perdiendo su poder, porque ya no le estás dando ese papel de jefa de tu casa a la que le haces caso y te limita y te afecta un montón cada vez que aparece. La crítica interna es una parte de ti que necesita ser reentrenada. Como he dicho, no nos han enseñado a utilizar el pensamiento crítico. La crítica interna necesita ser reentrenada y para relacionarnos con ella de otra manera necesitamos amor y paciencia. Para poder tener otra relación con ella debemos empezar a tratarnos bien. Y es así como podemos convertir a esa crítica, darle esa función útil y desde ese fundamento de amor y de amabilidad te puede ayudar en tu crecimiento y en tu potencial. Si este episodio resuena contigo, me encantaría saber sobre tus pensamientos, cómo suena tu crítica interna. Te voy a decir algo, que la mía suena como una voz muy parecida. Tengo dos voces críticas muy identificadas. Una suena mucho como la voz de mi madre, que espero que no me esté escuchando, y otra es una voz crítica que yo le pongo el nombre como de la superterapeuta. Esa parte de mí cuando me está atacando, queriendo mejorar mi ayuda a los demás, pero muchas veces acababa impidiendo un buen desempeño por mi parte o me frenaba. Así que ahora le doy ese lugar de consejera, de asesora y sobre todo, la trato con mucha amabilidad, con mucho amor, con mucha compasión. Porque al final todo esto de la crítica interna nos está hablando de nuestros dolores internos y de lo que interiorizamos también de la sociedad y de las familias, que conlleva un gran dolor emocional. Así que debemos cuidarnos. Si este episodio ha resonado contigo, me encantaría saber tus pensamientos. ¿Qué te dice tu crítica interna? ¿Cómo podrías empezar a transformarla? Comparte tus reflexiones. Si te ha ayudado este episodio, pásaselo a una amiga que también necesite transformar su voz crítica interna, porque así sanamos juntas. Gracias por acompañarme en este episodio de Voces Internas. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces, sigue hablándote con compasión, porque mereces todo el amor y la comprensión que puedas ofrecerte.